Hola, soy Olga Segura y te doy la bienvenida una vez más al curso de Gobierno Abierto. Ahora revisaremos el módulo 3, Acceso a la Información Pública. ¡Empecemos! ¿A qué llamamos información pública? Llamamos información pública aquella que ha sido creada u obtenida por las instituciones de la administración pública. También es información pública aquella información que posean las entidades públicas o que se encuentren bajo su control. Asimismo, serán información pública las actas de reuniones oficiales y la documentación financiada por el presupuesto público, que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa. Esto se debe a que todas las actividades y disposiciones de las instituciones públicas están sometidas al principio de publicidad, lo cual implica que toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las mismas que explicaremos más adelante. Como hemos mencionado en el módulo anterior, el acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú que faculta a toda persona a solicitar y recibir información de las entidades públicas, sin que sea necesario justificar su pedido. Los sujetos obligados a entregar dicha información son todas aquellas entidades comprendidas en el artículo 1 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones, entre ellas los gobiernos regionales y gobiernos locales. La entidad que vela por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como funciones: supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, absolver las consultas que las entidades, las personas jurídicas o la ciudadanía le formulen respecto a la aplicación de normas de transparencia y acceso a información pública. Elaborar y presentar al Congreso de la República el informe anual sobre los pedidos de acceso a la información pública. Este informe se presenta dentro del primer trimestre de cada año y es publicado en la página web de la autoridad. Como se ha mencionado anteriormente, existen excepciones al derecho de acceso a la información pública, es decir, información que no puede ser de acceso público, la cual ha sido clasificada en 3 categorías establecidas en el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 15, 16 y 17. Estas son: información secreta. Es aquella información militar y de inteligencia cuya revelación originaría riesgo para las acciones destinadas a proteger la seguridad nacional, la integridad territorial y la subsistencia del sistema democrático. Por ejemplo, los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados o los planes estratégicos y de inteligencia. Información reservada. Es aquella información de seguridad nacional cuya divulgación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o a la subsistencia del sistema democrático. En el orden interno, comprende la información que tiene como finalidad prevenir y reprimir la criminalidad. Como por ejemplo, los planes de operaciones policiales. En el orden externo, comprende la información que tiene como finalidad salvaguardar la defensa nacional, el curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. La información confidencial comprende 6 supuestos: datos personales, invasión a la intimidad personal o familiar, secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y/o bursátil. Información vinculada a investigaciones en trámite de procedimientos administrativos. Información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados, que pudiera revelar la estrategia en la tramitación o defensa de un proceso administrativo o judicial. Consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente excluido por la Constitución o por una ley. Ahora hablaremos de cuáles son las obligaciones de las entidades para garantizar el acceso a la información pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las instituciones públicas tienen la obligación de
entregar la información que demanden las personas. Designar al funcionario responsable de acceso a la información pública. Proporcionar una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información. Permitir a las personas solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. Crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho pueda ejercerse plenamente. No destruir la información que posean. Remitir al Archivo Nacional la información que se halla en su poder. Ahora veamos los pasos para solicitar información pública. Según la ley, la forma como los ciudadanos y ciudadanas pueden solicitar información a las entidades públicas y los pasos que éstas tienen para brindarla son los siguientes. Paso 1. Presentación de la solicitud. Recuerda que la solicitud es inmotivada, es decir, la persona solicitante no debe expresar la causa o el motivo de su pedido. La misma puede ser de manera presencial, solicitando acceso directo en el horario de atención al público o presentando una solicitud escrita en una unidad de recepción documentaria. De forma virtual, a través del portal de transparencia estándar de la entidad o enviando un correo a la dirección electrónica establecida para tal fin. Paso 2. Entrega de la información pública requerida. Para la entrega de la información, las entidades disponen de un plazo de 10 días útiles contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud. Cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado en la ley, de manera excepcional y por única vez, la entidad podrá establecer una fecha de entrega que exceda de los 10 días. Las causas de esta prórroga deben ser justificadas, relacionadas a falta comprobada de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o al significativo volumen de la información solicitada. Cuando se haga uso de la prórroga excepcional, la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada, de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de 2 días hábiles de recibido el pedido de información. ¿Qué hacer si la entidad deniega la información solicitada? Las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser denegadas por la entidad por las siguientes razones. La información se encuentra dentro de las excepciones contempladas en los artículos 15, 16 y 17 del texto único ordenado de la ley número 27806, mencionadas anteriormente. La entidad no ha creado u obtenido, ni posee o tiene bajo su control la información. La entidad no localiza la información que está obligada a poseer o custodiar, pero acredita que ha agotado las acciones necesarias para obtenerla, a fin de brindar una respuesta al solicitante. El solicitante pidió evaluaciones o análisis de la información que posee la entidad. De no mediar respuesta en el plazo previsto, el solicitante puede considerar denegado su pedido. Además, si el requerimiento de información no ha sido satisfecho, la respuesta ha sido ambigua o no se han cumplido las exigencias para la denegación de información, se considerará que existió negativa en brindarla. Ante una negativa a entregar la información, el solicitante tiene 2 opciones. 1. Presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los siguientes 15 días calendario. El tribunal deberá responder en el plazo máximo de 10 días hábiles. 2. Iniciar el proceso de habeas data ante el Poder Judicial dentro de los siguientes 60 días hábiles. Para finalizar, el acceso a la información pública es un derecho fundamental de todo ciudadano, así como el de las entidades públicas, el de brindar información requerida. Nos vemos en el próximo módulo. ¡Hasta pronto!